Hermanos, ahora cuidémonos, ¿verdad? Estamos en nuestros hogares, de no perder la reverencia a nuestro Padre Celestial y prestar la atención con la actitud correcta a la palabra del Señor. Así que en esta noche quisiera compartirles el mensaje titulado El centro de la voluntad, el corazón. Y para ello, amada iglesia, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 23, el verso número 26. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. En el lenguaje bíblico, la voluntad es usualmente conocida como el corazón. Y es el corazón quien se encarga de organizar y analizar la realidad de cada individuo, para entonces ir formando una vida o una persona. Es aquí, amada iglesia, donde comienzan a confeccionarse las ideas, estilos de vidas, en donde se generan cambios, profesiones, en donde se toman distintas decisiones en el corazón. El corazón o voluntad se conoce como el centro o la base del control del ser humano. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esa voluntad de la cual estamos hablando fue dada por Dios a Adán y por consiguiente a cada ser humano. Y esto se evidencia en el mismo momento en que Adán desobedece a Dios. Miren lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y mire dónde entonces se aplica la voluntad dirigida por lo que se confeccionó en el corazón y tomó de su fruto y comió así como ella. Como cristianos e hijos de Dios, amado hermano, debemos de tener claro que el corazón o voluntad del hombre, el cual fue dado por Dios para vivir para la gloria del Señor, este ha sido pervertido, amado hermano, por el pecado. O sea, el pecado ha dañado la condición del corazón y por consiguiente la voluntad del hombre. Y eso lo dice Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo, escuche bien, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cuántas cosas han salido de nuestro corazón? Que después que han salido nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¡Wow! ¿Eso lo dije yo? Sí, exactamente usted. Lo que nos asombra es que nos sorprendemos del mal que salió por nuestra boca o del mal que salió de acuerdo a la voluntad que practicamos, de acuerdo a lo que hicimos. Pero mire lo que la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 29. Verso 19, disculpe. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que cuando usted se encuentre diciendo o actuando, o mejor dicho, cuando nos encontremos diciendo o actuando de una manera pecaminosa o inclinado al mal, eso está saliendo de nuestro corazón. O sea, se ve aplicado conforme a la voluntad que decidimos tomar. Pero más allá de habernos sorprendido o dolido
de aquello que mostró el contenido de nuestro corazón, el llamado de Dios es al arrepentimiento. No necesariamente a que nos asombremos de lo que hicimos o dijimos por nuestra boca, sino que eso debe producir en nuestros corazones un genuino arrepentimiento y vivir en común acuerdo a nuestra fe. Miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Verso número 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento, amado hermano, por nuestro pecado, deja de ser algo incómodo, donde posiblemente el mal que pudimos haber sentido por lo que hicimos nos puede hacer sentir culpables delante de Dios, y llegar ante la presencia de Dios puede hacer algo incómodo. Pero el arrepentimiento por nuestro pecado deja de ser incómodo o una gestión que se evade cuando comprendemos o entendemos que la única voluntad que es buena, agradable y perfecta es la de Dios. Por lo tanto, es digno delante de Dios, amado hermano, que constantemente nos arrepintamos por nuestro pecado o voluntad contraria a la de Dios. Caín prefirió darle lugar al pecado, aun cuando Dios le mostró la salida a su circunstancia o situación. Dios le mostró el buen camino, que es la santa palabra de Dios. Pero Caín, claramente vemos en la palabra del Señor, que eligió el pecado. La pregunta es, ¿por qué Caín eligió el pecado cuando Dios le estaba mostrando la salida a su pecado? ¿Por qué Caín insistió en elegir el mal? Caín tuvo la misma enseñanza que Abel, porque ambos fueron criados bajo el mismo núcleo familiar, entiéndase, Adán y Eva, y ellos conocían a Dios. Así que si Abel estaba haciendo el bien delante de Dios, Caín tuvo que tener la misma enseñanza, pero fíjense que él insistió y prefirió hacer el mal. ¿Por qué? ¿Por qué Caín decidió hacer algo tan atroz contra su propio hermano? ¿Por qué prefirió darle muerte a su hermano Abel? Aun cuando estaba en la presencia del Señor, aun cuando este acto de darle muerte a su hermano se cometió delante de la presencia del Señor, nada lo detuvo, amado hermano. Así de rebelde, yo espero que usted esté entendiendo este mensaje. Pero así de rebelde es el corazón, o así se manifiesta la voluntad del corazón el hombre, cuando éste se endurece en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios le mostró a Caín cuál era su voluntad, que era que él podía enseñorearse de su pecado. El hecho de haber experimentado un genuino arrepentimiento por el mal o pecado cometido, amada iglesia, nos debe de llevar a vivir aquello que Jesús continuó diciendo: creed en el evangelio. El arrepentimiento en el creyente debe de impulsarlo a vivir conforme al evangelio. Porque de nada vale, amado hermano, que nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y continuemos viviendo o practicando las mismas cosas que ejerce nuestro corazón. El evangelio nos provee un nuevo estilo de vida.
Militamos conforme a un nuevo mandato, bajo la dirección, amada iglesia, de aquel a quien David llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ese es ahora quien tiene gobierno sobre la iglesia. Es quien dirige la iglesia. Por lo tanto, ya nuestras almas no son conforme al viejo hombre, las cuales eran la ira, la malicia, el engaño, contiendas, entre otras cosas. ¿Cuánta gente vemos en el mundo utilizando la ira para atacar a los hombres? Utilizando la malicia y el engaño para corromper a los hombres. Esas son las almas de la vieja naturaleza caída. Ahora en Cristo, Dios nos ha equipado con nuevas almas. Almas espirituales. Ahora nuestras almas, amada iglesia, son el amor, son la justicia, es la verdad, es la humildad, es la adoración a Dios, es la oración, entre otras, que el Señor Jesucristo nos modela por medio de su santa y divina palabra. Creed en el Evangelio. Tiene mucho que ver, amado hermano, con nuestro corazón o voluntad. La misma palabra de Dios establece en Romanos 10, verso 10, la parte A, cuando dice, porque en el corazón se cree para justicia. Así que el corazón es donde está la convicción de fe para obrar en justicia, que es conforme a la palabra de Dios. Nuestro corazón, amada iglesia, está dispuesto a creer en muchas cosas que, si usted las analiza, están totalmente alejadas del evangelio del Señor. Pero eran aquellas que practicábamos y seguíamos. Pero ahora en Cristo, esas mismas cosas, consciente o inconscientemente, compiten con la palabra de Dios. Es por eso que el imperativo divino para la iglesia, para usted y para mí como hijos o hijas de Dios, o como siervos de Jesucristo, es creer en el evangelio. Desecha como Pablo todo aquello que te pueda conducir, amado hermano, a alejarte o a no ser parte del evangelio de Jesucristo. Tenemos que actuar de la misma manera que el apóstol Pablo actuó cuando dice que todo lo tenía por basura para alcanzar la excelencia del conocimiento. Ahí encierra el evangelio de Jesucristo para poder entonces emplearse en su vida como cristiano. Como él mismo explica, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ya no lo vivo conforme a aquellas cosas que aprendí en el mundo. No, todas ellas las desechó. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el evangelio, amado hermano. Pero, aunque no lo aceptemos, o consideremos que no es así, la tendencia humana será desafiar la voluntad de Dios para hacer la nuestra. Esa es la tendencia que usted y yo como cristianos nos tenemos que cuidar. No darle lugar a nuestros deseos o a lo que el corazón considera ser fuera de la voluntad de Dios. Y usted sabe por qué a veces caemos en estas prácticas en donde nos apartamos de la voluntad de Dios para hacer la nuestra, porque nos basamos en nuestras propias fuerzas o en nuestras habilidades o en nuestro intelecto o en la salud que podemos tener para hacer esto o aquello. En el peor de los casos, a veces inconsciente o conscientemente, radicamos en la suerte de nuestra voluntad. Que nos vaya bien.
Y esto nos hace sentir a nosotros mismos como que podemos. El corazón engañoso del ser humano lo lleva a apartarse de la voluntad de Dios y seguir su voluntad. Mas, sin embargo, amada iglesia, el salmista, el cual dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al suyo. Y cuando usted mira las palabras de Jesús, él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que cuando dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al suyo, era porque David había aprendido a practicar la humildad. Cuando Natán lo confrontó cuando pecó, él no se escondió de su pecado, lo aceptó. Cuán difícil se nos hace a nosotros muchas veces aceptar nuestra realidad. Cuando el corazón se enorgullece, deja de ser recto, hermano. Así que el salmista David, que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios, dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mire las palabras de este hombre, que nada difiere de usted y mí, de usted y yo. Era un hombre común, pero tenía claro cuán importante para él no era hacer su voluntad, sino la de Dios. Y fíjense que hallaba deleite y agrado en hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere que entendamos, amada iglesia, es que este tipo de pensamiento, el apartarse de la voluntad de Dios, es infructuoso para el que lo cree. Porque no es que el hombre tiene el control, sino Dios es quien le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fuera de mí no hay ni habrá Dios. Solo Dios, amada iglesia, es autosuficiente en sí mismo. Sería infructuoso depender de mi habilidad, de mi capacidad, de mi intelecto, porque yo no tengo el control de las cosas. Solamente hay uno que dice la palabra, que Él es el yo soy, el que soy, el que tiene el control de todas las cosas. Y es el que te invita a hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Mas, sin embargo, cada ser humano tiene una voluntad o el poder de una voluntad. Pero lo que se ignora es que esa voluntad o poder en principio fue dada por Dios. Eso lo ignoramos muchas veces. Para que la criatura hiciera la voluntad del Creador, del Dios de los cielos y la tierra. Y esa voluntad que Dios invita al hombre a vivir y a practicar es perfecta, porque marca todo lo necesario para la vida plena del ser humano. Como por ejemplo, la familia es la voluntad de Dios, que el hombre haga familia, produzca a través de su trabajo, sirva a Dios por medio de ayudar a otros, comparta en un ambiente sano y saludable con sus semejantes. Esa es la voluntad de Dios, y sean edificados unos a otros bajo el estandarte, bajo la medida o regla que es la palabra del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Enmarca una vida plena para el hombre. Es buena, agradable y es perfecta, mi hermano. No tenemos que buscar otra cosa, porque Dios está suplido todo lo que el hombre necesita. Pero vemos como el pecado, mi hermano, ha corrompido el propósito divino de Dios y ha forzado a las personas a creer en un engaño, y se ha inclinado a su capacidad
capacidad de actuar y producir. Lo que entiendo que se aparta totalmente del plan divino. Cuando el hombre se inclina a la capacidad que tiene dada por Dios de decidir, de tomar decisiones y producir de acuerdo a sus talentos o a lo que él entiende que es bueno, y esto como la iglesia hay que tomarlo desde una perspectiva bíblica, porque hoy en día se ve cumplido lo que dice Isaías 5, capítulo 20, la parte A, cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Por lo que hoy en día hay una clara distorsión de lo que es bueno en la iglesia. Esta actitud de autodeterminación, la cual es falsa, es peligrosa en sí misma. Debido a que el ser humano sin Dios no tiene la capacidad de darle dirección a su vida, amada iglesia. No la tiene. Pueden trabajar, pueden realizar negocios, pueden construir o edificar, pueden establecer relaciones y hacer diferentes actividades, entre otras cosas, pero fuera de Dios jamás podrán conocer su verdadero propósito de vida. Fuera de Dios eso es imposible, que es aquello que le da la dirección correcta al ser humano. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si pudiéramos, amado hermano, hacer un censo acerca de la realidad del ser humano sin Dios, el hombre que vive sin fe y sin esperanza, el hombre que vive de acuerdo a su propia determinación, entenderíamos las palabras de Jesús cuando vio la multitud y dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta multitud de la cual Jesús hace señalamiento aquí en el libro de Mateo es un reflejo, amada iglesia, de la sociedad existente donde usted y yo vivimos. Es un reflejo de ella, que viven de acuerdo a sus valores, pero no necesariamente de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aún así, Jesucristo tuvo compasión de ellos. O sea, se dolió al ver su dolor, amado hermano. Y ese tipo de amor ágape, que entiende y comprende el dolor de la gente. Ese es el dolor que nos lleva a comprender el dolor de aquellos que nos rodean. Por el hecho de que lo ha vivido y no se muestra indiferente a ese dolor con el cual se puede identificar. Para mí, lo más que le dolió a Jesús no fue el dolor inmenso que le provocó la cruz, sino ese preciso momento en donde Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese momento tuvo que haber sido desgarrador en el corazón de Jesús. Recordemos lo que Jesús dice a través de Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que esa unidad de la cual Jesús habla en el libro de Juan, que él tenía con el Padre, pero también con la iglesia, por un breve momento se afectó.
Y ese fue un dolor inmenso para nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente a tu alrededor, amado hermano, con los cuales compartes diariamente o hablamos con ellos, pero no conocemos su corazón. Por el simple hecho, amado hermano, de que solo Dios, entendemos, puede conocer el dolor de cada ser humano. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que hoy en día está dolido por el simple hecho de que están separados de Dios. No hay angustia más grande en el corazón humano que vivir separado de Dios. Eso yo estoy seguro o puedo entender que usted y yo en algún momento lo vivimos. Vivimos o experimentamos un dolor inmenso en nuestro corazón, aunque posiblemente no sabíamos identificarlo, pero esa angustia que producía nuestro corazón era el habernos separado de nuestro Creador a causa del pecado. Así que entender eso nos debe llevar, amada iglesia, a comprender y entender el dolor de aquellos que nos rodean. Por lo cual, amados hermanos, seamos intencionales en hacer la voluntad de Dios y comprendamos como Jesús el dolor de nuestros semejantes. Cuando él vio aquella multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús comprendió su dolor, porque también usted y yo vivimos ese dolor. Compartamos el evangelio con aquellos que Dios pone a nuestro alcance y dejemos nuestros intereses personales para responder a la voluntad de Dios. Pero para esto, amada iglesia, es necesario rendir nuestra voluntad al llamado de Dios. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame es un llamado de Dios a una entrega, a un rendimiento. ¿Y por qué esto es necesario en la vida del creyente? El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Efesios 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, si el corazón del creyente no está siendo gobernado por su fe en Jesucristo a través del Espíritu Santo, nuestra voluntad, amado hermano, tomará un camino equivocado. En otras palabras, se aferrará al mundo, como lo hizo Demas, un siervo de Dios, uno que colaboraba con Pablo en el ministerio. Pero mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso número 10, la parte A. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Se apartó de la voluntad de Dios, porque no era Cristo quien estaba gobernando, como muy bien explica Pablo en el libro de Efesios, verso 37, cuando dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios, a través del libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26, nos hace un llamado a la iglesia, un llamado noble y lleno de su amor. Porque fíjense, nos llama hijos. Pero la terquedad humana no puede ver la belleza del llamado de Dios. La terquedad y obstinación humana impide, amado hermano, que veamos la belleza del llamado de Dios a cada uno de sus hijos.
Y aun aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios por sus pecados, a ellos también Él los llama. Es la fe lo único que nos puede ayudar, amado hermano, a ver lo maravilloso de este llamado y a su vez concentrarnos día a día en el camino a Dios, que es Jesucristo. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el llamado, amada iglesia, a poner nuestra mirada en Jesús. Ahí veremos la voluntad clara, explícita de nuestro Señor y Salvador. Dios me los bendiga, amada iglesia. Ahora oremos, por favor, juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos estado expuestos al poder de tu palabra. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te ruego, Padre eterno, que en esta hora tu palabra haya servido para darle dirección al corazón de tu iglesia, al corazón de cada uno de tus hijos. Que seamos movidos, Padre celestial, por medio de nuestra fe, a entregarte y a rendirte nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Consciente, Padre eterno, que tu voluntad es lo único que puede ayudarnos a nosotros a conducirnos en esta tierra, agradándote a ti, viviendo para ti, honrándote y exaltándote única y exclusivamente a ti. Y de esa manera, Padre celestial, podemos mostrarle al mundo a un Cristo vivo que salva, liberta, sana y viene otra vez a buscar a su iglesia y a todos aquellos que en arrepentimiento se han rendido a tu voluntad y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder entender y reconocer lo que tú nos dices en tu palabra. Continúa con nosotros a través de este servicio, Padre celestial, elaborando en nuestro corazón lo que tu Espíritu Santo nos ha permitido entender esta noche. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me lo bendiga, amada iglesia.